Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra casa. Para nosotros es un placer que ustedes visiten la Universidad Católica de Oriente y siempre van a ser bienvenidos a este tipo de espacios y discutir este tipo de temas que son tan interesantes para todo el sector. Les vengo a hablar sobre manejo de minadores y les voy a compartir con ustedes algunos de los trabajos que venimos adelantando con muchachos que muchos de ellos ya son egresados y básicamente trabajando sobre el tema del manejo de esta plaga en los cultivos de crisantemo. Creo que tengo suficiente tiempo, entonces les voy a pedir el favor, si durante la charla hay algo que de pronto no esté claro, les voy a pedir el favor que levanten la mano, me interrumpan y tratamos de aclararlo y continuar. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, quizá algunos de ustedes ya hayan visto esta charla. Esta charla se pasó en el encuentro fitosanitario online, pero quizá algunos de ustedes no la han visto, entonces por eso también, digamos, este espacio de hacerlo presencial y también que podamos interactuar de alguna manera mucho más directa con este tema. Básicamente les voy a hablar un poquitico de lo que es la importancia económica de la plaga. Eso lo voy a pasar un poco rápido porque ya seguramente están familiarizados con este tema. Vamos a hablar un poco de la biología de crisantemo, de la biología de la plaga en crisantemo y de lo que es el monitoreo y cómo y hacia dónde se debería enfocar ese monitoreo. Y por último, las alternativas de manejo racional. Les voy a hablar un poco de lo que han sido trabajos de aspiración mecánica, de lo que hemos encontrado de esta forma de control sobre minadores, un poco también de parasitoidismo y un trabajo que se hizo sobre control de material para siembra. Nuevamente para recordarles, el liriomyza es un género de gran importancia económica, aunque tiene muchas especies. La mayoría de ellas son monófagas, solo unas pocas son polífagas, pero las que son polífagas son supremamente críticas en todos los cultivos que se presentan. Esas 4 especies en particular, Liriomyza vibrionis, sativa, ovidiobrensis y trifoli, son altamente polífagas, afectan la mayoría de cultivos comerciales en el mundo y presentan todas alta dificultad taxonómica a la hora de resolver y hacer identificaciones precisas de sus especies. Particularmente en crisantemo se habla que son trifoli y ovidiobrensis las 2 especies más limitantes. El tipo de daños conocido es básicamente por punteaduras. Todas las punteaduras son de alimentación y algunas de esas punteaduras funcionan como sitios de oviposición. Y también, una vez las larvas comienzan a alimentarse, generan galerías que deterioran la capacidad fotosintética de la planta y generan también ese daño estético. Como les mencionaba entonces, solamente esas 2 especies, ovidiobrensis y trifoli, se han contabilizado 336 especies de plantas hospederas. Entonces eso lo que muestra es que pueden generar una gran dificultad a la hora de las rotaciones de los cultivos y el tipo de interacciones que se presentan de la plaga con esas rotaciones de cultivos que estamos haciendo, en el caso de sistemas donde se hacen las rotaciones. Y particularmente pueden compartir 54 de las plantas hospederas, lo que nos indica también la dificultad taxonómica que se puede presentar cuando tenemos un sistema y se puede presentar cualquiera de las 2 especies de liriomyza o de minador y no sabemos exactamente contra qué estamos combatiendo o si estamos combatiendo las 2 especies a la vez. Tengo problemas como con allá. Bueno, muy bien, nuevamente entonces estas especies de liriomyza son consideradas de importancia cuarentenaria, generan una reducción fotosintética importante, son de alta interceptación en puertos. Estos son los informes fitosanitarios que genera Azocolflores y Ceniflores y muestran realmente que minadores se siguen interceptando. Y cuando decimos que generan altos costos en el manejo, es porque eventualmente uno encuentra escenarios en los cultivos como el que tienen ahí, donde normalmente son estas bandas amarillas con pegante para poder capturar las poblaciones y tratar de reducir las poblaciones. En teoría, un poco de su biología, se supone que los adultos emergen muy rápidamente. Se habla que entre 5 minutos y 1 hora de las pupas y pueden comenzar a hacer apareamiento y que lo hacen en menos de 24 horas.
se supone que las proporciones sexuales que uno encuentra en campo son de un macho por 9 hembras. Los machos no son capaces de alimentarse y utilizan las punteaduras que hacen las hembras para alimentarse, y esto puede ser también una de las razones por las cuales uno en campo solo encuentra, la mayoría de lo que encuentra son hembras y no machos. Entonces hay una desviación bastante interesante de la proporción sexual. Las oviposiciones se generan casi que inmediatamente después de las cópulas y básicamente se puede dar de forma tanto axial como adaxial, y vamos a encontrar punteaduras en cualquiera de los lados de la hoja, principalmente en el haz de la hoja. Este es el evento de una punteadura y alimentación posterior. Muy probablemente esa punteadura no generó oviposición por el tiempo que tardó la hembra haciendo dicha punteadura. Entonces muchas de esas punteaduras van a ser de alimentación, todas las punteaduras son de alimentación, pero solo unas pocas van a ser de oviposición. Muy bien, había un trabajo ya con bastantes años, del 85, que decía que normalmente Ovidobrensis se ubicaba más hacia el en vez de la hoja, y que Trífolis se ubicaba en crisantemo particularmente, y que Trífolis se ubicaba hacia las de la hoja, pero hemos encontrado que realmente hay mucha variación en este comportamiento. Si uno revisa, perdón un segundo, miren por ejemplo esta planta tenía minas tanto en haz como en vez, es una planta que medía 12 centímetros, es de acá de la universidad. Entonces uno encuentra que en campo, cuando hay altas poblaciones, hay una mezcla de lo que puede encontrar. Hay minas tanto en el haz como en el vez, intervenales, y hay una diversidad bastante amplia en este tema. Lo que sí es cierto es que pueden afectar la capacidad fotosintética de la planta, y si ustedes miran estas cifras, lo que muestran es que tanto para Trífoli como para Ovidobrensis hay una reducción de la capacidad de la fotosíntesis de la planta, lo cual denota la importancia de la plaga. Muy bien, en términos del ciclo de vida, en esta revisión de Parella se trabajó principalmente para Liriomyza trifoli. Si ustedes notan, ya este trabajo tiene bastantes años, pero los modelos siguen siendo funcionales, y lo que quisimos hacer fue resaltar lo que reportaba Parella para la duración del ciclo de vida, particularmente en crisantemo. Entonces él presenta modelos para el huevo, la larva y la pupa, y lo que hicimos fue utilizar esos datos de los modelos, tomar datos climáticos de 2 cultivos de acá de la región y hacer los modelos de cuánto esperaríamos que dure el ciclo de vida del Liriomyza trifoli en esas condiciones. Entonces miren que para una temperatura de 27 grados estamos alrededor de 19.7, 20 días del ciclo de vida, pero si la temperatura es de 30 grados, el ciclo se reduce en 2 días, estamos hablando de alrededor de 17 días. Lo que muestra realmente es que los cambios climáticos al interior de los invernaderos, o las condiciones al interior de los invernaderos, pueden estar alterando los ciclos de vida de estas especies. Y repito nuevamente, esto fue solamente para Liriomyza trifoli. No sabemos qué pasa, por ejemplo, para Liriomyza ovidobrensis. Y si a esto le sumamos que realmente no tenemos certeza de las especies que están interactuando en los cultivos, esto incrementa un poquitico más el problema con el que estamos tratando. Si ustedes revisan, esto es unos esquemas de la Comisión de Medidas Fitosanitarias. Ellos sugerían cuáles podrían ser las formas y el comportamiento de las larvas de minador en el cultivo. Y si ustedes revisan, estos son todas hojas recolectadas en cultivos de acá de la región, podríamos tener la descripción de cada una de esas especies. Y se ha encontrado también, se ha sugerido que realmente, dependiendo las condiciones climáticas y dependiendo las condiciones de la planta huésped, las larvas podrían cambiar su comportamiento, por lo cual describir o tratar de identificar las especies según la forma de sus minas no sería lo más adecuado. En SQR, si lo escanean, pueden encontrar ese trabajo donde mencionan específicamente no debería ser la forma utilizada para identificar las especies en campo. Y si hablamos de caracteres ya a nivel taxonómico, hay un trabajo muy interesante que hicieron en la China, trabajando con la forma y los colores del abdomen de las hembras,
Sin embargo, con validaciones posteriores moleculares encontraron que no eran caracteres útiles para la identificación y se siguió sugiriendo usar una parte muy pequeña del pene del macho. Sin embargo, también, por ejemplo, para el caso de Liriomyza huidobrensis, se encontró que es un complejo de especies y que Liriomyza huidobrensis, por ejemplo, en California, hace referencia a Liriomyza lanei y no hay forma realmente de diferenciarlo por la estructura del pene, no hay forma de diferenciar una especie o la otra, solamente con trabajo molecular, lo cual muestra que realmente hay mucho por trabajar en este tema. Eso es solamente una muestra de lo que encontramos en los adultos que obtuvimos de larvas obtenidas de campo en crisantemo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Quizá, ¿no? Muy bien, bueno, entonces esto nos está mostrando que probablemente no sepamos a qué especies nos estamos enfrentando dentro de los cultivos y esto dificulta todavía más el tema del trabajo de control, sobre todo cuando pensamos en poblaciones resistentes, que lo primero que tenemos que hacer es identificar si la población pertenece a una u otra especie. Muy bien. Ahora entonces, entendiendo que pueden haber mezclas de poblaciones, ¿cómo deberíamos monitorear las poblaciones en campo? Entonces, una primera pregunta es si se debería hacer por incidencia o por abundancia. Y este esquema lo presenté en charlas previas para TRIPS en particular, y lo que veíamos era que realmente uno lo podría hacer por incidencias usando los sitios como muestra. Sin embargo, cuando uno piensa hacer esto en minador, hay que hacer una salvedad. Si ustedes revisan, por ejemplo, el manual del cultivo de crisantemo del doctor Pulgarín, él hace mención que se deben monitorear minas activas o larvas vivas. Pero si ustedes piensan en los esquemas de monitoreo actuales en los cultivos, ¿cuánto tiempo tiene un operario para verificar si las minas y las galerías que están sobre las plantas están vivas o no? Eso lo que nos muestra es que realmente, si tenemos un daño estético y es estadísticamente confiable la muestra, siempre los daños o la incidencia debería ser en acumulación, debería ser una curva de acumulación. No deberían presentarse variaciones. Si las galerías son como un tatuaje que tiene la planta, así usted remueva esa hoja, estadísticamente, en la siguiente semana que yo monitoree, no debería encontrar reducciones. O sea, estas fluctuaciones no deberían presentarse si estamos trabajando con galerías. Ahora, si estamos trabajando con galerías vivas, es otra historia. Pero entonces tendríamos que ajustar los planes de monitoreo exclusivamente a galerías vivas y asegurarnos que estamos monitoreando larvas vivas o activas. Muy bien. Si encontramos eventualmente esas fluctuaciones, y fluctuaciones que van más allá digamos, de los intervalos de confianza que uno defina, pueden pasar varias cosas. Uno, hay un error en la toma de datos, o se están muestreando mal los minadores, o tengo una muestra que es muy pequeña y la confianza estadística sería mínima, o por último, estamos hablando de una siembra nueva, o sea, ya se cosechó, se soqueó y hay una siembra nueva, entonces la población debería fluctuar obviamente, o simplemente hay un proceso de maquillaje. Siempre habría que tener en cuenta si hay alguno de estos procesos que estén pasando en campo para verificar que la población realmente fluctúe de esa manera. Ya lo mencionaban en la charla anterior, entonces hay diferentes formas de hacer control de las poblaciones en campo. Particularmente aquí les voy a hablar al respecto de control biológico y control mecánico. Esta es una práctica muy común en los cultivos, la aspiración mecánica. Se hace con dispositivos acoplados a la espalda, el operario va recorriendo camas, dependiendo la finca y la edad de los cultivos, pueden estarlo haciendo entre 8 y 10 camas. Y básicamente lo que se obtiene de esa bolsa de aspiración, entonces va y se revisa, incluso puede servir como forma de monitoreo y después simplemente se eliminan los minadores. Estos son dos jóvenes, Julián ya egresado nuestro, que hicieron su trabajo de grado con este tema en particular y ellos querían
trabajar básicamente con saber cuál es el efecto que tiene esa aspiración mecánica, no solamente sobre los minadores, sino también sobre los parasitoides y los enemigos naturales de los minadores, que son bastante abundantes en los cultivos. Lo que se hizo entonces fue revisar 50 eventos de aspiración mecánica, se hizo el conteo de todo lo que había en esas bolsas y se separó todo lo que eran enemigos naturales, particularmente Diglifus y mosca tigre de los minadores, y se hizo el conteo de todo. Básicamente entonces tengo problemas con esto, no sé si Luis me puedes colaborar. Gracias. Básicamente entonces lo que se hace es que se recopilaban las bolsas de aspiración en campo, se traían al laboratorio, se hacía la separación manual de los diferentes individuos, se marcaba cada una de las bolsas y posteriormente se analizaron los datos. Las especies capturadas fueron básicamente Cenosia atenuata, que es mosca tigre, Diglifus y los minadores de diferentes especies. Aquí, digamos, en este trabajo en particular no nos adentramos a saber qué especie de liriomisa, simplemente minador liriomisa. ¿Listo? Bueno, hicimos una diferenciación aquí importante y es los machos y las hembras de mosca tigre. ¿Por qué? Porque el dimorfismo sexual que presentan, no sé si notan que la hembra es de mayor tamaño, es mucho más gruesa que el macho. Y eso tiene implicaciones en las redes de captura. Hay muchos cultivos que utilizan doble malla y eso tiene implicaciones a la hora de cuántos machos se me pasan a la malla de minador. Y si miran los resultados, van a notar que realmente es lo que ocurre. Entonces, en el gráfico que tienen a la derecha, van a ver que mosca tigre fue mucho más abundante realmente que minador en las capturas y que Diglifus. Y si ustedes ya miran los números, van a notar que una gran cantidad, una gran proporción de lo que estábamos capturando eran Cenosia, o sea, del poco más de 5.500 individuos que se capturaron, Cenosia atenuata representaron más de 4.600 individuos. Esto lo que muestra es que hay un gran potencial de control biológico por depredación en los cultivos que probablemente, si no se hacen las medidas adecuadas de separación, se podría estar perdiendo. Y otro aspecto importante a resaltar es que el 9.5% de los machos que se capturaron y se contabilizaron se capturaron en la bolsa de minadores. O sea, logran pasar el primer tamiz, la primera red, y pasan a la red de minadores. O sea, un 9% de esas aspiraciones se están perdiendo cuando eliminamos la bolsa de minadores. Y si simplemente sumamos lo que fue Cenosia atenuata y Diglifus, van a ver entonces que se ve mucho mayor la proporción de lo que es enemigos naturales versus la captura de minadores. Un segundo trabajo que quería compartirles fue el de evaluación de parasitoidismo en los cultivos. Básicamente lo que hicieron estas tres estudiantes, ya egresadas, fue ir a 4 cultivos y traer de campo 2.000 hojas minadas. Las hojas que encontramos minadas variaron entre una sola mina hasta 8 minas por hoja. Y después de eso lo que se hizo fue llevarlas al laboratorio, esperar que emergiera lo que fuera que emergiera, ya sean minadores o Diglifus, y hacer los conteos y las proporciones de lo que estaba emergiendo. Básicamente lo que ellas encontraron, bueno, también con ellas sí se trató de hacer un ejercicio de identificación específica, sobre todo enfocada al parasitoidismo. ¿Por qué? Porque ya saben que las proporciones de lo que se encuentra en términos de minadores puede estar variando y puede haber complejos de especies ahí mezclados. Pero se hizo un trabajo entonces de identificación específica, particularmente con los parasitoides. Se utilizaban las formas de patas y antenas para hacer la identificación de Diglifus y después se procedió a hacer los conteos. Entonces, en el esquema de la izquierda van a ver para las 4 fincas cuáles fueron los conteos de número de minadores por hoja que se encontró en cada una de las fincas, y en el de la derecha van a ver cuáles fueron las proporciones de los parasitoides que emergieron por hoja. Un dato a resaltar ahí es que miren que, por ejemplo, una de las fincas se encontró de las minas que se trajeron de campo, el 55% de esas minas estuvieron parasitadas. Es un porcentaje de parasitoidismo muy alto para un cultivo comercial.
Y también había un caso particular, una de esas fincas tenía un excelente manejo porque de las hojas que se traían minadas era muy poco la emergencia, tanto de minadores como de parasitoides. O sea, muy poco de lo que venía de esa finca emergía realmente, lo que muestra un muy buen manejo con la molécula que sea que estuviesen usando. Muy bien. Y bueno, esto ya se los había mencionado, la cantidad de hojas que pueden, la cantidad de minas que pueden haber en una sola hoja. Y esto es importante a la hora de uno tratar de estimar las poblaciones, que va a ser un tema después de probablemente de una charla posterior. Y el último trabajo que quería compartir con ustedes fue también de una egresada nuestra, que básicamente tenía la posibilidad de estar día a día en un cultivo de crisantemo. Su familia trabajaba con crisantemo y ella básicamente hizo tratamiento del material de siembra de plantas madre, de los esquejes que provenían de plantas madre, antes de la siembra. Digamos que el procedimiento normalmente se hace en la cosecha de esquejes en plantas madre. Esos esquejes se almacenan en frío y posteriormente van a enraizamiento y luego a campo. Pues bien, si uno mira trabajos previos, este es un trabajo en que nos muestran realmente cuáles son los umbrales de temperatura, tanto para el desarrollo como los umbrales de mortalidad para Liriomyza. En este caso, particularmente para Liriomyza huidobrensis. Y una de las cosas a resaltar es que si ustedes miran, dale a la siguiente, porfa. Si ustedes miran este primer gráfico a la izquierda, inferior izquierda, van a notar que la mortalidad, particularmente de huevos, a una temperatura en un rango entre 2 y 5 grados, tiene una mortalidad del 70%. Y uno diría, bueno, es una mortalidad alta, pero si lo piensan, me está dejando el 30% vivo. Eso en términos de la mortalidad causada por ese rango de temperatura. Pero si ustedes miran ese mismo rango de temperatura para las larvas, van a notar que la mortalidad ya es del 100%. Cuando nosotros veíamos esto en clase, ahí arrancó la pregunta de, bueno, y entonces, si la larva no logra sobrevivir ese periodo de frío, ¿por qué sigue presentándose el problema una vez llegan las plantas a campo? Entonces, lo que hicimos con el trabajo de Tatiana fue dejar los esquejes a un periodo en temperatura ambiente, permitir que los huevos eclosionaran y posteriormente hacer el tratamiento en frío, el almacenamiento en frío. Y esperábamos que el almacenamiento en frío realmente matara a las larvas. Para ello también se usaron 3 ciclos consecutivos de cultivo, 100 esquejes por ciclo, y se hacían 2 tratamientos. Tratamiento térmico, almacenamiento en frío, y el convencional, que sería simplemente cosechar, almacenar y sembrar. Muy bien. Una vez entonces se tuvo cada uno de los tratamientos, se realizó la evaluación del desarrollo de las larvas. Ahí tienen un esquema, digamos, de clasificación del desarrollo de las larvas. 0, simplemente si la larva no se desarrollaba, teníamos hojas con punteadura que asumíamos oviposiciones. 1, un desarrollo incipiente. 2, ya una larva un poco más desarrollada. Y 3, una galería completamente formada. Entonces, digamos, estas 4 formas de clasificación son las que les voy a mostrar en los resultados a continuación. Lo primero que hicimos fue verificar si el tratamiento se asociaba o no a la supervivencia de las larvas. Y lo que encontrábamos era que sí, evidentemente, hay una asociación entre el tratamiento por control térmico y la mortalidad de las larvas. O sea, teníamos muchas más larvas muertas en los tratamientos en frío que en los testigos. Y posteriormente lo que mirábamos era el desarrollo de las larvas. Entonces, cuando mirábamos el tratamiento en frío, digamos, los daños de las hojas se quedaban en su gran mayoría en estado 0, y comparado con el tratamiento testigo, se tenían, digamos, diferentes niveles de desarrollo de las hojas evaluadas, de las galerías en las hojas evaluadas, lo que muestra realmente una eficiencia en ese tratamiento.
Cuando le hacíamos el seguimiento en días, miren, todo esto se queda en nivel de desarrollo 0 y aquí teníamos la mayoría de larvas llegando a nivel de desarrollo 3. Lo que muestra entonces una efectividad en el control térmico de esos esquejes. Ahora, esos mismos esquejes se llevaron a campo. Entonces se les hizo el seguimiento, se llevaron a campo y se acabó el ciclo completo en el cultivo haciéndole monitoreo a esas mismas plantas. Miren las 10 semanas del cultivo aquí. Entonces, no sé si notan, lo primero que deben notar es que el tratamiento en frío arranca con más hojas punteadas que el tratamiento testigo. ¿Por qué? Muchas de esas punteaduras se convirtieron en galerías cuando no se recibió el tratamiento en frío para las larvas. ¿Sí? Y al contrario, cuando arrancaban en términos de hojas minadas, el tratamiento testigo tenía muchas más hojas minadas que el tratamiento en frío. Eso es lo que en los modelos, en este punto nos referiríamos como el intercepto del modelo. Básicamente lo que nos está mostrando es, este intercepto nos dice con cuántas hojas minadas, con cuántas hojas punteadas arrancó uno y cuántas arrancó el otro. O con cuántas hojas minadas arrancó uno y arrancó el otro. Lo más interesante en este punto es ver la pendiente de esos modelos. La pendiente de esos modelos nos dice qué tanto se llenan de minas o de punteaduras esas mismas plantas en el campo. Y cuando ustedes los comparan, van a notar que las pendientes son muy similares. Lo que nos está diciendo esto es que el tratamiento térmico podría proteger los esquejes, pero una vez se sueltan en campo o se siembran ya en campo, la protección tiene que continuar, o sea, no genera una protección prolongada. Sacando algunas conclusiones, entonces tenemos un alto potencial de control natural en los cultivos que modificando o ajustando esas formas de aspiración mecánica podríamos hacer reliberaciones y utilizar ese potencial en control biológico que tenemos ahí, control biológico por conservación. Lo segundo es que el tratamiento térmico nos podría permitir una protección del material que vamos a llevar a campo y siempre, cuando hablamos de manejo integrado, siempre hablamos que el control preventivo es el primer control a implementar. Si llevamos el esqueje protegido a campo, vamos a tener un cultivo y una planta muchísimo más sana en el desarrollo de todo el ciclo. Esto no hubiese sido posible si no fuera por todos los estudiantes que se involucran y que le meten alma, vida y corazón a un trabajo como estos para poder hacer un aporte al sector. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Durante trabajos que nosotros hemos hecho con otra especie que es TRIPS, de identificación y de monitoreo, hemos visto que normalmente en los cultivos prevalece, o lo que nosotros hemos encontrado mayoritariamente es que dentro de los invernaderos hay Frankiniella occidentalis y fuera de los invernaderos en carretones y en otras flores hay Frankiniella panamensis. Casi que lo hemos encontrado reiteradamente, no hemos encontrado tantas mezclas de población. ¿Esto se podría afirmar que sucede también con las especies de Liriomysa? Tengo que responder, no sabemos, porque como ya lo mostré, para cada una de las especies más importantes que se supone que tenemos, que son Trifoli, Sativa y Ovidobrensis, hay complejos de especies y se necesita la identificación molecular para poder determinar la especie. Entonces probablemente eso sea una situación que esté pasando también en Liriomysa, pero no tenemos idea. Bueno, tenemos una buena noticia, es que recientemente nos aprobaron un trabajo aquí de convocatoria interna para hacer identificación molecular, particularmente de las especies. Ya vamos a tener el apoyo de muchos investigadores, por allí va Camilo, está recién llegado de Francia también y va a ser un gran aporte a la identificación molecular de esto. Pero sí, la respuesta en este momento tendría que ser no sabemos.